La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos a quienes se siembra la palabra, pero en cuando la acaban de oír, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiera Dios, queridos hermanos, que nosotros seamos tierra fértil, tierra buena, corazón dispuesto a escuchar con atención, con alegría, con esmero, con amor, con dedicación y perseverancia, la palabra de Dios. Porque Cristo, conociendo perfectamente a su auditorio, mucha gente lo estaba escuchando, y él sabía que muchos tenían fe, que muchos estaban verdaderamente ilusionados de estar allí, felices. Pero había otros como convenencieros. Querían
formar parte de un milagro donde salieran beneficiados. Eran, diríamos, los interesados en el Señor por la circunstancia presente que atravesaban. Desde luego que había algunos que eran indiferentes y no faltaron aquellos que también eran definitivamente enemigos suyos, los escribas, los fariseos, siempre atentos, siempre lúcidos de mente para escuchar lo que el Señor decía, a ver si podían acusarlo por alguna de sus enseñanzas. Por eso dice Cristo, una parábola muy bonita, que se refiere y que descubre las distintas actitudes, 4 en concreto, de las personas que tienen cuando escuchan la palabra de Dios. Primero, el sembrador es Cristo mismo. La semilla es la palabra de Dios que Él siembra. Y los distintos lugares donde cae la semilla es la humanidad, somos nosotros. Unos granos, volviendo a la parábola, unos granos que depositó el sembrador cayeron en el camino. Otros granos cayeron en terreno pedregoso. Otros granos cayeron en terreno lleno de espinas. Y por último, otros granos caen en terreno bueno. En el camino, pues claramente no hubo cosecha. La gente pisa los granos, los parte, los pajaritos se los comen. Otros granos caen en terreno pedregoso. La palabra llega a un corazón aparentemente dispuesto, pero no tanto, porque donde hay piedras hay poquita tierra. Germinan los granos, buscan echar buenas raíces, pero como hay poquita tierra, no logran hundir sus raíces, así que en cuanto sale el sol quema la planta y queda en nada. Otros granos caen donde hay espinos, cardos. Las semillas germinan, brota la planta, pero no llega a dar fruto, porque los cardos, las espinas, sofocan la planta y queda sin dar fruto. Finalmente, otros granos caen en tierra buena. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios con alegría, la aceptan y la ponen en práctica. Pero unos dan más fruto que otros. A eso se refiere que unos dan el 30%, el 60% y el 100 por uno. Es decir, nosotros podemos comprobar, hermanos, en la vida eclesial, en la vida de la iglesia, en la vida parroquial, que hay muchas personas comprometidas con Dios, pero que hay unas más, otras menos y otras todavía un poco menos, pero al fin y al cabo, seguidores de Dios, que dan fruto, que dan testimonio. Y eso es muy bueno. Así que, hermanos, debemos poner mucho cuidado para que cuando escuchemos la palabra de Dios tengamos mucha atención. Es más, busquemos la Sagrada Escritura, que seamos lectores de la Biblia. Y cuando alguien proclame el Evangelio en una celebración eucarística o en otra parte, nosotros estemos siempre con un corazón dispuesto a oír lo que Dios nos quiere decir. De tal manera que ni los problemas, ni las contrariedades de la vida, la ambición por el dinero, el deseo por las cosas materiales, es más, ni el mismo demonio se interpongan entre la palabra de Dios, de esa palabra que el Señor nos dirige, y nosotros mismos, que tengamos un corazón dócil y dispuesto a la palabra de Dios, y que así nos lo conceda el mismo Señor. ¿Cómo ven? Bien, hermanos, para terminar, no dejo de invitarlos a tener mucho cuidado. La pandemia del coronavirus sigue sin control. Tengamos mucho cuidado. Extrememos precauciones. Por favor, se los pido en el nombre de Dios, porque la vida que tenemos es un regalo del Señor y nuestra obligación es cuidarla, protegerla, no exponerla jamás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre.
Feliz día tengan todos.